Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio, Señor, de poder compartir esta palabra, este capítulo con estos hombres, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has usado esta palabra, Señor, para ministrarme a mí. Y te pido, Señor, que en este día, mientras terminamos, Señor, que tú continúes obrando en ellos, que obre en nuestro corazón, toque nuestra mente, Señor. Y que podamos, Señor, no solamente escuchar tu palabra hoy, Señor, pero poder aplicarla y poder compararla con nuestra vida, Señor. Te lo pido todo creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 4 comenzó con Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. En la introducción aprendimos a qué edad Dios me hace responsable para asumir responsabilidad por cosas de adulto. Aprendimos un poco de la tradición judía de Bar Mitzvah. En los ojos de Dios, toda lección y preparación necesaria para que un muchacho se convierta en un hombre responsable debía suceder entre el periodo de 7 años a 20 años. Podía convertirse en un adulto responsable antes, pero luego de esa edad ya no había excusas. Esto implica entonces que el primer punto de la resolución, si tienes 20 años o más, es algo muy importante para asumir. Dios no hace un llamado a un estándar de excelencia, que es el de Jesús. ¿Amén? Y el primer punto que hablamos fue: un hombre acepta su masculinidad. En este punto aprendimos que la fuerza debe ser el ingrediente central de la masculinidad. Pero no estoy hablando del mollero, ¿verdad? La masculinidad no es solo competitividad ni la agresividad natural que tenemos al ser hombre. Todo hombre necesita desarrollar fuerza moral, fuerza mental, social, espiritual, porque todos nuestros roles clave en la vida requieren mayor fuerza para llevarlos a cabo. Y 4 puntitos que puse ahí de la masculinidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, no debes abandonar. Cuando todo parece estar en tu contra, no puedes escapar. Cuando caes o fallas, algo que nos sucede a todos, no hay excepción. Debes reconocer el error, ponerte de pie y no eludir tu responsabilidad. Y el último, cuando el enemigo te ataca, debes resistir. Primera de Reyes 2:2 dice: el rey David le encargó a su hijo Salomón: ser pues fuerte y ser hombre. Ese fue el primer punto de masculinidad. El segundo fue: un hombre habla y actúa con madurez. Aquí aprendimos que aferrarse a la infancia mientras se avanza a la adultez es como tratar de correr en 2 direcciones distintas al mismo tiempo. Nuestra naturaleza desea las libertades, las recompensas y los privilegios de ser adulto, pero solo las responsabilidades de ser niño. Esa es nuestra naturaleza en sí, como hombre. Es querer tener el freedom, todas las libertades, tener todos los privilegios, pero solamente las responsabilidades de ser niño. Deseamos la intimidad con nuestra esposa sin tener que amarla como Dios lo indica. Queremos el respeto de nuestros hijos sin tener que invertir tiempo y disciplinarlos. Queremos tener éxito en nuestra carrera sin tener que elevar nuestro nivel de honor e integridad. Esto fue duro para mí, porque si es difícil hacer una de estas cosas, imagínate intentar hacer todas a la vez. Ser buen esposo, ser buen padre, ser buen cristiano, ser buena persona en la comunidad, ¿verdad? Ser ejemplo a otros hombres, ser líder, ¿verdad? Poder elevar seguir hacia adelante nuestra carrera. Todas esas áreas son difíciles, no es fácil. Si uno es difícil, imagínate tener que manejar todas a la vez y seguir moviéndonos hacia adelante en cada área, ¿verdad? Mejorar todos los días en cada una de esas áreas. Por eso es importante que nosotros dejemos como hombres las cosas de niños, porque no hay tiempo. No hay tiempo de hacer las cosas de niño
y después tener que manejar todas las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no es solamente hacerlas todas a la vez, pero es con intención y disciplina consistente. Eso para mí chocó. Yo dije, wow, es la realidad. No es solamente hacerlas, pero es hacerlas consistentemente. Right? Todos los días uno se levanta y dice, ¿cómo puedo ser mejor padre hoy? ¿Cómo puedo ser mejor esposo hoy? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo avanzar mi carrera hoy? ¿Cómo puedo? ¿Entiendes? Todos los días hay que tener un enfoque y toda la semana un enfoque en qué voy a hacer esta semana para poder mejorar quién soy yo como persona. Es hora, el autor dice, es hora de arrepentirse por desear permanecer allí, aprender a actuar conforme a nuestra edad y avanzar hacia las cosas más grandes, mejores y más nobles de los hombres. Y lo suma todo en Efesios capítulo 4 del 14 al 15. Dice, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. El punto 3 fue, un hombre asume su responsabilidad. El autor nos dice que si fuéramos a concentrar todos los puntos de este libro en una sola frase, podría ser esta. Debemos decidirnos a asumir todas nuestras responsabilidades ante Dios. El concepto principal de responsabilidad es que una autoridad superior te confía y te otorga el poder para ocuparte de algo o de alguien. Ese es el rol, esa es la responsabilidad que Dios mismo nos ha otorgado el poder y la habilidad y la responsabilidad de poder cuidar algo o a alguien. Dios nos ha dado la responsabilidad de ocuparnos de cultivar y proteger todo. Cultivar y proteger todo. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra salud, la carrera o nuestra ocupación, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra comunidad y mayor de todas estas, nuestro acercamiento a la presencia de Dios. Orar, leer y ayunar, ¿verdad? Toda esta área, Dios no ha dado la responsabilidad de poder cultivarlo y protegerlo. Súper importante, ¿right? Y la más que me gustó a mí fue nuestro acercamiento a la presencia de Dios, porque la palabra dice, buscar el reino de Dios. ¿Y qué? Su justicia. ¿Y su justicia? ¿Y qué? Todo lo demás será añadido. Así que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores padres, vamos a ser mejores en nuestra carrera. Señor. Esa es la clave, esa es la llave. La llave es buscar de su presencia. Si nosotros nos disciplinamos, que cuando nosotros nos sentimos agobiados, frustrados, enojados, deprimidos, y en ese momento buscar la presencia de Dios con disciplina y consistencia, poco a poco esas frustraciones, ese peso, se va a sentir más liviano y te va a sorprender. Y no es solamente eso, pero cuando uno lee la palabra dice, la palabra misma dice que la palabra es como una espada de doble filo, corta. Y al uno leer la palabra, aunque uno sepa de la palabra, aunque uno sepa que es real, aunque uno sepa que es verdad, aunque uno sepa, el pastor nos predica la palabra, estamos en las clases, cuando uno mismo se destaca a leerla y estudiarla, el Señor nos da el conocimiento, la sabiduría, la fuerza, ¿verdad? De poder ejecutar en todas estas áreas de la vida. Amén. La responsabilidad nos llama a actuar y nos pone a prueba y revela nuestro carácter, nuestro calibre y nuestro compromiso. El autor nos desafía a aceptar agradecidos las obligaciones que Dios te ha dado.
No es solo, a veces nos levantamos por las mañanas y yo sé que yo le he hecho. Ay, Dios mío, tengo que ir a trabajar. ¿Verdad? Uno se siente, el trabajo. Pero ¿qué pasa? En ese momento, nos tenemos que despertar agradecidos. Bueno, Señor, tengo trabajo, right? Tengo una oportunidad que Dios me ha dado, right? Y cuando no tenga, también agradecido también. Gracias, Señor, por este día, ¿verdad? Tu trabajo en ese momento es tu crecimiento espiritual. Si nosotros tratamos nuestro crecimiento espiritual como un trabajo, hello. Yeah, right. Cuando uno se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Que dice, dale gracias al Señor. Clock in. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Help me through this day. Ayúdame a través de este día, right? Y el versículo de ese punto, Lucas capítulo 12 del 42 al 43 dice, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Jesús, el Señor, es nosotros somos los siervos y Él es el amo. So, cada vez que cuando nosotros buscamos de la presencia del Señor y nosotros manejamos toda nuestra responsabilidad como debemos y Dios ve eso, Dios nos recompensa, hermano. Dios nos bendice. Dios nos cubre con favor, con gracia, con amor. Cubre, y no solamente a nosotros, cubre nuestras familias, ¿verdad? Cuando no toma nuestras responsabilidades y estamos haciendo todo lo posible de mejorar. El punto 4, un hombre funciona de manera independiente. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dicen que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo dice en Génesis 2:24 y también en Mateo 19:5. El autor nos dice que como hombres debemos ser capaces de trabajar, funcionar y vivir sin depender de otro, ni económica, ni espiritual, ni físicamente. Los hombres responsables son como Cristo, que no permitió que ni su madre ni los discípulos, ni otros determinaran sus pensamientos, actitudes, ni acciones. Ahora, ¿cuál fue la clave de por qué Jesús no tuvo que depender de su mamá ni de su papá o pudo ser un líder en frente de sus discípulos? La clave es que Jesús estaba plenamente ligado al Padre. Esa es la clave. Jesús no demandó respeto. Jesús no demandó, mira, haz esto o te voy a dar una paliza. No. Jesús, como él estaba ligado al Padre, como él estaba conectado al Padre, él lo que tenía que hacer es decir, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Lo que tú quieras, Jesús. Lo que desees, ahí estoy. Porque Jesús estaba ligado al Padre. Si tú quieres respeto, el respeto es dado cuando uno se acerca más a Dios, cuando uno es humilde, cuando uno es amoroso, cuando uno es genuino, cuando uno verdaderamente ama a las personas. Cuando tú demuestras el amor que Jesús te ha demostrado a ti, cuando tú demuestras la gracia y la misericordia que Dios te ha demostrado a ti, la gente respeta, la gente te ama, la gente te sigue. Amen. Yes. El autor nos dice que como hombres debemos ser capaces de trabajar. Oh, eso lo leía, perdón. Los hombres responsables también. Jesús era como un termostato. ¿Te recuerdan de eso? Sí, cuando hablamos de eso. Los hombres responsables son como, Jesús era como un termostato que afecta sus circunstancias. En el lugar del termómetro que solo reacciona a lo que le rodea. El punto 5. Un hombre puede liderar una familia con eficacia. Pero ¿sabes lo que hice? Taché la palabra eficacia y la cambié por fuerza. Un hombre puede liderar una familia con fuerza.
Si nosotros regresamos al punto que fue el punto número 1, yo creo que fue, en este punto aprendimos de la fuerza de la masculinidad, ¿verdad? Que la fuerza no es solamente los molleros, que la fuerza es ¿qué? La fuerza es espiritual. Nuestro carácter, nuestro moral, ¿verdad? Un hombre puede liderar una familia con ese tipo de fuerza. Tener la responsabilidad necesaria para iniciar y liderar con fidelidad una familia es un claro atributo de la adultez. El autor nos dice, si estás criando un hijo o una hija, deberías enseñarle tanto con tus palabras como con tus actos los roles y las responsabilidades de un esposo y de un padre. Muéstrales cómo amar, cómo proveer para una mujer. Proveer no solo significa financieramente, pero emocionalmente también. Si nosotros podemos invertir en nuestra esposa y demostrarle a nuestros hijos cómo es que uno puede cuidar, proteger y cultivar las emociones de nuestra esposa, hay que hacerlo con actos, no solamente con palabras. Asumir el rol de padre y esposo y ejecutarlo a la manera que Cristo desea no es fácil. Por eso requiere fuerza espiritual y emocional. Tenemos que hacer todo lo necesario, hasta las cosas difíciles, para proteger y proveer para nuestra familia. A veces las cosas se ponen difíciles, no es fácil. Nuestras emociones se envuelven, nuestra naturaleza carnal se envuelve, nuestra cultura, nuestro pasado, nuestro ambiente donde nos criamos, todo eso influencia, ¿verdad? La manera que nosotros quizá podamos liderar nuestra familia, liderar en nuestras áreas de trabajo. Pero aquí nos dice que para nosotros poderlo hacerlo efectivamente, tiene que ser con la ayuda del Señor. Tiene que ser a través del carácter, reflejando el carácter de Dios. ¿Amén? Ahora empezamos el 6. Un hombre reconoce su responsabilidad ante alguien. Este fue para mí, me gustó este punto, porque y empecé mi nota con el deseo de la mayoría de los hombres, y me dice si estoy mal o no, pero para mí el deseo de la mayoría de los hombres es algún día ser nuestro propio jefe. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere todo el mundo. Todo el mundo quiere ser su propio jefe. Nadie quiere tener que tomarle cuenta a nadie y no tener que trabajar para nadie. Right? Uno quiere trabajar. Si uno pudiera, ese sería el sueño. Optimal dream. Right? Sí. Pero hay alguien que siempre vamos a tener que rendir cuentas, aunque tengas tu propio negocio. Por todo lo que hemos hecho y por todo lo que hacemos. Bueno y malo. Jesús explicó que todos estaremos un día ante Dios y deberemos rendir cuentas por cómo hemos vivido. Nuestras acciones no solo tienen consecuencias inmediatas, sino también tienen consecuencias eternas. La A. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué en Romanos 14:10. Estaremos delante del tribunal de Dios. En Romanos 2:16 dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. En 1 Corintios 4:5 dice, pues él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Eso es fuerte. Las cosas secretas. ¿Cuánto aquí tienen secreto que nadie sabe? Que uno se lo lleva a la tumba. Nadie sabe. ¿Verdad? Todos nosotros tenemos secretos. Hay cosas que nosotros hemos hecho o hemos pasado o hemos dicho o hemos pensado o hemos sentido en el corazón. Que si alguien lo oye, ¿qué van a pensar? Yeah. Todos nosotros tenemos un lado oscuro. Todos hemos dicho y hemos pensado y hemos sentido cosas que uno mismo se asusta. Ay, Señor,
¿Cómo va a ser ese pensamiento me pasó por? Si alguien se entera que eso pasó por mi mente o por mi corazón, eso, wow. Dios reconoce todos sus secretos. Todas. No te creas que están escondidas. Y un día nos vamos a parar en frente de Jesús y Él nos va a tomar cuenta por todo eso, todas esas cosas. Sea bueno o sea malo. En Mateo 12:36 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Man, that's crazy. Romanos 2, del 5 al 8, pero solamente voy a leer el 6. Dice, él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Varias veces en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que nos explica que un día no es solo morir y irse para el cielo y entrar por y caminar las calles de oro y bailar y danzar y adorar a Dios. Va a haber un tribunal. Yo pienso que también en lo humano nosotros, desde que somos pequeños y a través de nuestra vida, debemos entender que cada acción de nosotros, cada situación y cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Uh-huh. Pero cuando tú dejas pasar o no piensas en las consecuencias como tales, se puede volver a repetir la conducta, la situación, o incluso hay personas que, por ejemplo, hay personas que tienen una forma de ser y piensan que siendo de esa manera ellos pueden estar bien pues en la vida, pero cuando nos vamos a la palabra y estamos en los caminos del Señor y si estamos bien fundados o nos estamos fundando en ella, vemos que sí es importante que las acciones tengan consecuencias, porque si no hay consecuencias, tú no vas a cambiar realmente. Y la primera consecuencia positiva de nuestra vida es cuando recibimos al Señor de nuestro corazón. La consecuencia que viene es la primera consecuencia positiva, lo repito, porque es Dios quien nos empieza a transformar, es el alfarero que empieza a tomar control de nuestra vida, porque ya nosotros dimos ese permiso, pues dimos ese paso y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y no directamente con la salvación, pero sí cada una de las cosas que vamos haciendo. Es importante que siempre meditemos y pensemos cuáles son las consecuencias que pueden hacer. Yeah. Y mostrarlo también a los que vienen debajo de nosotros, que en este caso son nuestros hijos, yeah, para que ellos puedan entender que cuando las cosas no tienen consecuencias, ellos sencillamente se van a bañar a hacer eso. Y por eso nos vemos diferente a las personas del mundo. Y por eso también cuando volteamos un poquito, no buscando el pasado, pero viéndonos a nosotros mismos en algún momento, decimos, wow, no, este cambio fue de bueno para mejor o de malo para mucho mejor. Y es importante pues, que nos centremos y sigamos en ello. Yeah. Ahora, lo del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es una teoría diseñada para motivarnos o asustarnos. Eso no es el propósito del tribunal de Cristo. Es una realidad y confirmada por la palabra de Dios. Esto debe despertar en nosotros un deseo de agradar a Dios y ser responsable con nuestras acciones y nuestras palabras. ¿Verdad? En otras palabras, esto despierta un deseo de hacerlo. Right? Porque mientras uno se acerca a Dios, uno desea ser mejor esposo. Uno desea ser mejor padre, right? Lo que pasa es que a veces no tomamos no lo ejecutamos, right? Las cosas que nosotros sabemos que debemos hacer por las emociones, por las situaciones, por el estrés, todas esas cosas que añaden. Pero hay que mantener una mente clara, un enfoque claro en que la clave, la llave, la solución de la ansiedad y todo lo que nosotros sentimos es nuestro crecimiento espiritual. Y hay momentos donde no lo vamos a sentir su presencia. A veces nosotros vamos a arrodillarnos, a orar. A veces nos paramos en la iglesia y levantamos manos y cantamos y tratamos de enfocarnos y no sentimos la presencia de Dios. Pero como quiera hay que seguir siendo consistente, levantando las manos,
seguir adorando. Mira, han habido momentos en el último año o dos donde yo me he parado en la iglesia y he levantado mano y yo lo que estoy es arguing with God. Pero why don't I feel you? Why am I going through this? Why do I feel like I don't even want to be here? Me siento que no quería ni estar en la iglesia, right? Y a veces uno se siente así, pero hay que ser disciplinado y consistente y seguir adorándolo, seguir levantando manos, seguir leyendo la palabra, aunque uno no lo sienta, porque va a haber un momento donde el Señor va a ver tu consistencia, tu fidelidad y va a poner manos sobre ti y lo vas a sentir nuevamente. Pero hay que ser consistente. Juan, pero es que una de las cosas que a nosotros nos puede pasar es que vamos bien, marchamos bien, pero muchas veces flaqueamos y en ese flaqueamiento es cuando recibimos todo el ataque, ¿sí me entendés? Entonces yo siempre he dicho, de 10 cosas, hagan 9 buenas y una mala, y esa mala te derrumba las 9 buenas. Pero ahí es donde tenemos que coger como la fortaleza y la fuerza y pedirle a Dios, o sea, pues poder afrontar y superar esa debilidad o esa parte que van a venir a atacarnos y no puede. Y entonces uno dice, oye, ¿por qué sí? Ocurre en los deportes. Tú estás jugando un juego y está en un partido. Te están ganando, vamos a decir soccer, ya que mucha gente aquí ve en el soccer y el fútbol. Fútbol de verdad, right? El juego está 6-0. Y estamos ya lo que faltan son como 5 o 6 minutos. ¿Qué es lo que hace el otro equipo a veces? Ya está desanimado, ya perdimos. Ya. Está 6-0. No hay, no hemos podido hacer nada. ¿Quién dice que nosotros vamos a poder? ¿Cómo? Si no hemos hecho nada hasta ahora, ¿cómo vamos a tener 6 goles? Y no se destacan, no se esfuerzan. Hacen lo que tienen que hacer, hacen lo mínimo. A veces a nosotros eso nos pasa en la vida. Pensamos que estamos perdiendo en la vida. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? ¿Para qué esto? ¿Para qué hacer esto si ya estoy perdiendo? ¿Para qué? ¿Para qué ir a la iglesia si ya yo perdí? Ya yo soy un fracaso. Yo voy a esforzarme toda la vida, no voy a tener que esforzar. A veces nosotros caemos en esos momentos como hombres. ¿Para qué? Si ya ella está enfocada conmigo, ¿para qué? Mi esposa está enojada conmigo, ¿para qué? Y no, me va a acostar a dormir. Y esperar que las cosas se tranquilicen. ¿Verdad? Yo lo he hecho. Para no tener que enfrentarse con la responsabilidad de bregar con la situación, de demostrar de que, mira, estuve mal. Y yo pregunto, ¿cuál sería la mejor actitud en esos momentos? Porque está hablando de la constancia que hay que tener para hacer las cosas. Y esa constancia no fortalece. Entonces, ¿qué sería lo mejor en momentos como ese? De repente quedarse de brazo caído o pegarse a nuestro Dios y decir y buscar un poco de fortaleza en él y tratar de buscar o sea, es un impulso, un golpe de energía que te pueda permitir continuar. ¿Cuál sería lo mejor? Yo creo que a veces nosotros nos complicamos tanto cuando lo que tenemos que hacer es amar como Cristo nos está diciendo que tenemos que amar. O sea, no es como yo quiero hacerlo. Entonces, el proceso de yo amar como Cristo ama tiene que matar sin condición a este que está aquí. Este tiene que dejar de existir. Tú quieres que las cosas empiecen a trabajar, pero entonces tienes que empezar reconociendo de que tú tienes que negarte a ti mismo, porque tú no, la naturaleza de nosotros, es lo que estamos aprendiendo aquí, nos está diciendo constantemente lo que estamos estudiando, que nosotros tenemos que hacer el reset.
en la manera en que nosotros estamos utilizando nuestro yo para correr las cosas, cuando tiene que ser el estilo de Cristo. Entonces, tenemos que desaprender y tenemos que aprender. Pero esto tiene que empezar con amor. O sea, nosotros no podemos acercarnos a nuestras esposas si no aplicamos amor de Cristo, no amor de nosotros, porque el amor de nosotros es amor de beneficio. Es lo que yo voy a sacar de la relación con esta mujer que está aquí. Que no es que yo voy a dar mi vida por ella. Pero cuando yo cambio eso, entonces la definición de Cristo es: tú tienes que amarla y dar tu vida por ella, así como yo di mi vida por la iglesia. Entonces, ahora estamos hablando de otro tipo de proyecto. Ahí empiezan a arreglarse las cosas en casa. So, necesitamos tener fuerza y determinación de tengo que morir yo. Creo que es la única manera de que yo pueda despertar a ser responsable en mi casa y hacer lo que tengo que hacer. Tengo que amar. Entonces, si tengo que aprender a hacerlo, pues ese es el llamado. Tenemos que comenzar a descartar las cosas que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí de la vida, de cómo amar. No es poner contento en ambiente, es que yo tengo que amar sin esperar nada para atrás. Amar para gastarme físicamente, emocionalmente, espiritualmente, darle todo como Cristo hizo. O sea, creo que tenemos un ejemplo bastante perfecto. Aunque ya se encuentre enojada. Eso quiere decir que en una situación, sea familiar o sea de otra, nosotros no podemos pensar en dar la milla extra al final. La milla extra, porque estábamos hablando del equipo de fútbol que es 6-0, y hay gente que se muestra de brazos caídos, y entonces después yo puedo decir, bueno, pero si damos la milla extra, de repente no nos vamos a ir 0-0, de repente 6-2, ¿entiendes? Y si es en la parte familiar con tu esposa, la pregunta también va dirigida hacia el mismo tópico, que es: si yo tengo una situación donde, bueno, ella está enojada, pero yo de repente podría hacerle un sanduchito y tratar de que ella pueda de repente, aunque esté enojada, dormir con más beneplácito en comparación con lo que pueda estar ella. Esa era básicamente mi pregunta. Ahí demostraste el amor por encima del amor como tú hubieras demostrado antes. Ya tengo mal. Déjame hacer lo posible. Estás haciendo lo que adicionalmente se ya está diciendo que nosotros hacemos. Esta parte, por ejemplo, en la clase, ahí hay un punto que creo que es como el pastor de que dice: no basta más o menos así, no basta con leer la palabra, sino involucrarnos y aplicarlas. Más o menos lo entendí así. Hay muchos predicadores, hay muchos maestros en universidades enseñando teología y saben lo que tienen que hacer, pero lo aplican para ellos mismos. Entonces yo digo que el pastor acabó de decir, tenemos que tener la mentalidad de Cristo. O sea, quitarnos esta mentalidad humana, pecaminosa, y pensar como él piensa, o uno pensar y decir cómo pensaría Jesús en un momento de estos. Pero a nosotros, que no nos deja es nuestra vida pecaminosa, y leemos y estudiamos, pero llega el punto en que se prende esa chispita y explotamos y se nos olvidó lo que leímos y estudiamos. Ese es uno de los grandes errores, digo yo, uno de los grandes errores. Pues también rápidamente, la palabra dice muy claramente de que si alguien quiere ser discípulo del Señor, debe de negarse a sí mismo. Ese es el primer fundamento de cuando llegamos al cristianismo. Esto se trata de negarnos a nosotros mismos. Eso da una connotación de que hay que morir a nosotros mismos. Hay que morir al pecado. Es un aspecto de la santidad. Un aspecto de la santidad es morir al pecado, morir al mundo y morir a nosotros mismos, que estamos llenos de pecado. Y negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir en pos de Jesús,
a seguir a Jesús, no a nosotros mismos. Porque antes nosotros estábamos entronados en el trono del corazón. Ahora que Cristo entra en nuestro corazón, Él debe ser entronado en el corazón del ser humano. Y Él debe ser el Rey y el Señor, el amo, el dueño, el que manda y el que dice y el que va a ser así y que va a ser así. Y dice 2 Corintios 5:15 de que si Cristo murió por nosotros, es necesario que no vivamos por nosotros ya, sino que vivamos por aquel quien dio su vida por nosotros. O sea, eso es ser cristiano. Eso es elemental de ser cristiano. No se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de los demás, se trata del bienestar de nuestras esposas, de nuestras familias y su salud. Que tengamos una esposa saludable, hijos saludables, una familia saludable, pero nosotros primero tenemos que ser saludables. Tenemos que tener una fundación, un fundamento saludable como la que nos está dando nuestro copastor. Ese fundamento que él está plantando, si tenemos eso, vamos a ser exitosos, porque no estamos siguiendo el pos de nuestras opiniones, lo que nosotros creíamos. La Biblia dice que el mundo es el deseo de los ojos, el deseo de la carne y el orgullo de las posesiones de la vida, y el que ama el mundo o ama el deseo de los ojos, el deseo de la carne y las posesiones y el orgullo de las posesiones que tiene en la vida, no tiene el amor del Padre. Significa que no ama al Padre. Nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si nosotros amamos nuestras posesiones, nuestros deseos carnales y lo que hay en la vida, pues eso tiene que desvanecer y tiene que ser reemplazado por un amor por Dios y las cosas del Señor. Amen. Y por las personas que vemos en el mundo que están en necesidad, pero aún más, obviamente, por nuestro hogar, que es el primer ministerio de mi persona, y por eso estoy aprendiendo mucho para cuando yo plante mi familia. Yo estoy recibiendo esta materia que me va a preparar para cuando yo tenga hijos en el futuro. Yo tenga este fundamento. How do you say iron sharpens iron in Spanish? El hierro afila hierro. El otro, tocaste algo al final que decía que nos tenemos que alejar, ¿verdad?, de las cosas del mundo, de los deseos de carnales. Hay algo que yo que dice el libro en este punto que me ministró y veo que está ocurriendo ya en nuestra iglesia. Y dice, deberíamos rodearnos de hombres con devoción que nos motive a ser hombres agradables ante Dios y que persigan la presencia de Dios. Eso es súper importante cuando uno se está acercando a Dios y uno está tratando de alejarse, ¿verdad?, de diferentes deseos que nos aleja de Dios. Nosotros poder rodearnos de hombres que están persiguiendo el corazón de Dios, que quieren mejorar, que quieren ser afilados, ¿verdad? Porque hay hombres que no les importa, yo sé mejor que tú, o yo sé más que tú, o yo llevo 20 años de casado y 30. Mira, no importa cuántos años tú llevas de casado, sea 1 o sea 20, los problemas son iguales. No, lo que pasa es que está lidiando con una persona diferente después de 10 años, ¿verdad? Y quizás con problemas diferentes. Y la mayoría de las cosas que nosotros estamos pasando el primer año o el segundo año de casado, después de 10 lo toleramos. Yes. Ya es parte de nuestra tolerancia. Right? Pero es importante que los hombres que tengan hombres, y es importante también que nosotros tengamos el permiso de hacernos las preguntas más duras, de controlar nuestra condición espiritual y decirnos la verdad, aun cuando no sea lo que queremos escuchar. A veces el pastor me tiene que decir cosas, yo no quiero escucharlo, pero es la realidad. Y son cosas que tenemos que, y es solamente
el hierro afinando el hierro. That's it. Nosotros debemos de... Sí, ahora, si tú piensas, si tienes algo que decirle a un hombre, también tenga confianza. Tampoco yo voy a ir a una persona que yo no hablo mucho o tengo conversaciones o tengo una relación ya y le voy a decir, mira, ¿qué tú estás haciendo? Pero no haga eso. Entonces va a haber problema. Right. You know? Sí. Es importante que cuando uno está tratando de afinar hierro, asegúrate que hay una relación de antemano. You know? A ningún hombre le gusta que le digan las cosas que están haciendo mal y nosotros no tenemos relación. You know what I mean? O no hay una relación donde existe esa conversación abierta, right? O esa tarima de poder tener esas conversaciones. Crea esa tarima primero, right? Crea una relación, crea confianza, demuestra amor genuino. Cuando uno demuestra amor genuino, uno tiene conversaciones de esa profundidad, es diferente. La conversación es diferente, no va a haber problema, right? Eso es bien importante porque realmente los hombres, cuando uno tiene un amigo, ¿verdad? Eso es la Biblia que Juan era el discípulo amado. Seguro que el Señor le decía cosas a Juan que quizás no le decía a nosotros. Había esa unidad tan bonita. Lo que yo quiero decir es que uno tampoco puede llevarle los problemas que uno tiene de personales a cualquier persona. That's true. Porque muchas veces es mejor tú pararte al frente y decir tus problemas a la congregación, porque la persona que tú le contaste, de momento fulano allá lo sabe, este lo sabe, este lo sabe, y entonces ya ahí se pierde esa confianza, ya no hay esa amistad, ¿verdad? Nosotros como hombres tenemos que establecer esa relación y saber con quién nosotros podemos confiar, ¿verdad? Lo que nosotros sentimos. Yo que no salga de ahí. Y para cerrar este punto del 6, para empezar el 7 rápido, leer la escritura todos los días, estudiarla en profundidad y obedecerla de buena gana debe ser un estilo de vida. Y no solo cuando estemos pasando por dificultades o no hay otra opción. Right? Porque a veces nosotros nos disciplinamos cuando estamos en una situación ya, ok, las cosas están fuego. Ahora mismo, déjame sacar la Biblia, de sacudirle el polvo y poderme leer a ver si Dios me da una solución. Ya Dios te hubiera podido dar la solución si hubiéramos ya estado presentes, right? Cuando estaríamos involucrados en eso. O no hemos, right, exacto. Y las cosas serían diferentes. Al final de sus días, Salomón resumió todas las lecciones y la sabiduría de su vida de esta manera. En Eclesiastés 12, del 13 al 14. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. El punto 7. Un hombre porta la imagen de Dios o refleja la imagen de Dios. Una vez Dios creó la tierra, las plantas y los animales, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen que debemos reflejar es una imagen que le dé gloria a Dios en todo momento. En 1 Corintios 11:7 dice, es la imagen y la gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. La esposa tiene la capacidad de reconocer, revelar y reflejar el carácter de su esposo. I never saw it that way. Yo nunca lo vi de esa manera, pero es cierto. La esposa refleja la gloria y la imagen de Dios al estar bajo de la autoridad de su esposo. Nosotros los hombres, en cambio, no debemos tomar la gloria por sí mismos, para sí mismos. Esa es la clave. Nuestras esposas no, reflejan el carácter de nosotros y, wow, mi esposo, que tan buen hombre, ¿verdad? Nos tiran flores,
Pero nosotros no debemos coger la gloria o tomar la gloria. La gloria le pertenece a quién. En cambio, no debemos tomar la gloria para sí mismos, sino reflejar toda la gloria a Dios. Necesitamos representarlo bien, ya que eso fue lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Right? 7 principios de la hombría. Un hombre, en Levítico 27:3 dice, un hombre es un adulto varón. Yo creo que esto está en la parte de abajo de la 67. 67. Ya, ahí pueden más o menos seguir. Un hombre es un adulto varón que acepta su masculinidad, habla y actúa con madurez, asume la responsabilidad, funciona independientemente, puede guiar a una familia con fidelidad y reconoce su responsabilidad ante otros como portador de la imagen de Dios. Estos 7 atributos deben desarrollarse en cada joven y las que nosotros debemos asumir o adoptar como adultos. Para aquellos que tienen hijos como yo, estos 7 atributos nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a desarrollarlos. Amén. Y si nosotros no lo tenemos ahora, es importante que nosotros lo asumimos y lo adoptemos. No es muy tarde. Right? Dios quiere hombres espiritualmente fuertes y ver el valor y el beneficio de serlo. El beneficio de serlo. Right? There's benefits. Hay beneficios cuando uno somos espiritualmente fuertes y tenemos el valor de seguir a Dios y representar a Dios y poder reflejar su imagen. Hay beneficios. Dios nos bendice, Dios nos da favor, Dios nos da gracia, Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos abre puertas, Dios yo puedo seguir, right? Cuando uno toma el valor de poder reflejar quién es Dios, eso no es fácil, pero lo podemos hacer, porque todo lo podemos hacer con Cristo que nos fortalece. Lidera tu familia con valor y cada día refleja la imagen de Dios y dale todo el honor, sabiendo que un día deberás rendirle cuentas. Es nuestro llamado de parte de Dios. En conclusión, termino. En varios momentos de este libro, yo personalmente me he sentido culpable, incompetente y avergonzado. Pero Dios sabe que no podemos ser constantemente responsables por nuestra propia cuenta. Nosotros no lo podemos hacer solos. Por eso es que a veces me siento culpable, me siento incompetente o siento vergüenza porque no he tenido a Dios presente en los momentos o decisiones o acciones más importantes de mi vida. Right? Empecé muy tarde. Si hubiera empezado más temprano en mi camino con el Señor, las cosas quizás hubieran resultado diferentes. Right? Y yo pienso que gracias a Dios hasta el sol de hoy, la gracia y la misericordia de Dios, Él me ha cuidado. Él ha cuidado a mi familia. Él ha proveído para mi familia. Y yo sé que muchos de ustedes pueden decir lo mismo. Que aunque tuviste errores, aunque fracasaste, aunque te sientes culpable o fracasaste o tuviste un error, Dios ha sido bueno. Pero imagínate si podemos tomar la posición de buscarnos más, buscar su presencia más, leer su palabra más, acercarnos más a Él, disciplinarnos más. Porque eso para poder hacer cualquier cosa en la vida se requiere disciplina. Para ser un experto, ¿verdad? Para ser un experto o ser bueno en algo, hay que tener disciplina. Y si lo hacemos con nuestra búsqueda con el Señor y nuestro acercamiento a Jesucristo, imagínate qué Dios puede hacer con nosotros. Imagínate lo que Dios puede hacer con esta iglesia. Imagínate lo que Dios puede hacer en nuestros hogares. Debemos rendirnos a Él
y aprender a apoyarnos diariamente en su sabiduría, su fuerza y su gracia. Si confesamos nuestras debilidades y errores, Jesús nos ofrece toneladas de misericordia. Y termino con el Salmo 128 del 1 al 4. Si alguien me lo lee. ¿Quién lo quiere leer? Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Para ahí. Bienaventurado todo que teme. Fíjate, hay momentos en la palabra de Dios donde Dios dice, no temes. Pero hay un temor que sí debemos tener. Y es el temor de pecar. El temor de hacerlo mal. Right? Y seguir nuestros deseos carnales. Esas cosas hay que tener, nosotros debemos vivir con un temor, porque al final del día Dios nos va a rendir cuenta. Nos va a rendir cuenta todos los días que nosotros nos despertamos y nos descuidamos. Y no cuidamos y protegemos y cultivamos las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Sí. Ok, dice, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como tu funda y en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Ahí no habla del temor al Señor. Más de una vez lo menciona. ¿Y cuáles son los beneficios? Nuestra esposa serán no una tormenta en la casa, serán flores en la casa. Ay, papá. Y los hijos como plantas de olivo. Una cosa que dijiste ahora sobre el respeto. Cuando vos empezás a hablar o llegás a una parte, la gente que está en ese lugar te mira, sos uno más del montón. Pero cuando vos empezás a expresar y a hablar, esa expresión es diferente a la de todos los que están en el salón o todos los que están a su alrededor. Pero esas palabras y esas frases que salen desde tu boca pueden ser bíblicas o no bíblicas. Vos sos una persona rara para esa gente inmediatamente y irradia respeto por el simple hecho de tus expresiones y de tu forma de ser. ¿Sí me entendés? O sea, ahí mismo dice, este man es cristiano. Esta persona es cristiana. Eso influye mucho respeto. Leer y aplicar y poder transmitir. Con el solo hecho de vos hablar, ya estás transmitiendo el respeto. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Pero no es fácil. Pero con su ayuda lo podemos hacer, ¿right? Con el Señor lo podemos hacer. El libro nos termina con un versículo para memorizar, que dice 1 Corintios 16:13, es cortita. Dice, estar alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Wow, eso para mí resume todo. Hubiéramos empezado con eso, ¿verdad? Y terminamos. Oye, y el desafío para valiente me gustó mucho también. El que está más arriba. Yeah. Te exhorta a hablar, a tener una conversación importante contigo. Eso lo tengo aquí también, un desafío para eso yo lo tomé para mí. Esta semana, y dice aquí, nos da un desafío al final del libro, que si tiene un hijo, y yo diría una hija también, sí. Esta semana identifica e inicia al menos una conversación importante con tu hijo o hija. Y a veces ya nosotros quizás tenemos una conversación que hemos querido empezar desde hace tiempo, ¿verdad? Es quizás algo que queremos preguntar a nuestros hijos, a nuestra hija, y como que no ha llegado el momento y uno está esperando por el momento. A veces hay que iniciar el momento. That's right. And those are the most important conversations your children will ever remember. Right. Above anything else. Yeah. So remember that time that you went and you sat down with them and you talked about something serious, something important. Yeah.
Mira, terminé a tiempo, más o menos. Yeah, good, man. Yes. Teaching me, I like it. Amen, amen. Praise God. Se pueden poner de pie. So, stand on our feet. Porque hablamos los tres amigos. Sé que me tardé un poco, unas cuantas semanas, pero... No, pero hay algo que ayudó, ¿viste? Héctor está ahí, Aquí, Héctor. aquí pusimos un timekeeper, aquí a mí, medimos el tiempo. Bueno, Mira, yo creo que es bueno, ¿verdad? Que nosotros compartimos. Para mí es importante que los hermanos compartan, que den puntos, ¿verdad? Porque hay a veces que uno en el corazón siente, quiero decir algo, quiero decir esto. Pero es importante también que nosotros como hombres nos disciplinemos y no tomemos 10 minutos con un punto, ¿right? Y mantenemos nuestros puntos sencillos, al punto y en tema. ¿Verdad? Mientras nosotros tomemos esa dinámica. Es temporal, directo al grano. Hay que ser intencional con nuestro comentario. Porque a veces, muchos de nosotros nos gusta hablar. Yo me siento a veces con el pastor y estoy 15 minutos hablando y él escuchando. Porque a veces nos gusta, nos gusta a veces hablar. Pero no podemos. The word that I know in English is called blabbing away, right? No, y es importante porque a veces de repente la persona expone un punto de vista pensando que su criterio es perfecto y de pronto viene la corrección y todos aprendemos. Yeah. O al revés, la persona aporta algo importantísimo que nadie sabe y wow, o algo que sea motivo de discusión y siempre es importante. Gloria a Dios. Bueno, gracias por la oportunidad, Pastor. You got it, bro. No, and David, you're next, right? Sí. So we look forward to David. Ya yo lloré en la primera página. Oh, man. O sea Oh, que hay que traer el bañito la semana que viene. Sí. No, vale, esa está fuerte. Esta clase está fuerte, de verdad. I know they are. Y el libro total es un reto. Challenges us. Estoy con lo que tú acabas de decir. Tú leyendo esa primera página y no, wow, señor. I know. Qué malo yo he sido. You know, the reality is that the Bible's not full of suggestions. Yeah. It's not. This is what you have to do. It's not a suggestion. ¿Sabes lo que pasa que a veces con los hombres? Que nosotros canalizamos nuestros esfuerzos en cosas que nos da, que nos paga financieramente o materialmente. Además de eso, ponemos menos esfuerzo en otra área porque estamos enfocados en que hay que hacer dinero, hay que pagar los biles, hay que hacer esto y nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos que esos mismos esfuerzos que uno está canalizando en nuestra carrera, hay que canalizarlos también en otras áreas de la vida que quizás no van a ver la misma recompensa del mismo estilo, pero las recompensas son diferentes, son espirituales. Claro. ¿No? Nosotros tenemos que pensar que Dios nos va a recompensar a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros canalizamos nuestro esfuerzo en la área donde Él quiere que nosotros canalicemos nuestro Y esfuerzo. también las recompensas van a ser, muchas de ellas van a ser incluso eternas. Ajá. Van a estar en la eternidad. Porque Dios dice que Él nos quiere dar en abundancia. Claro. Él nos quiere dar en Pero abundancia. no mucho dinero. No. No, para que vayan pensando, todo lo que pasa debajo de tu casa, todo es tu responsabilidad. No. Y tú eres accountable por todo lo bueno y todo lo malo que The pasa. word is mayordomo, right? Mayordomía, right? Isn't that it? That's deep. Administrator. And responsible por todo lo que pasa en tu casa. Todo. Así que van a coger palo, van a coger palo. Si algún día no vengo, el miércoles ya sabes. Algo malo me pasó. Que conecta con culpa mía. El que no venga se conecta. Yo quiero verlo conectado. No, una broma, porque cuando empiezan a decir así que hay. Que fue mi esposa, no, es tu responsabilidad. Y la palabra no es sugestión, como dijo el pastor también, es instrucción, es pura instrucción, es mandamiento. Pedro, would you mind closing us in prayer? Yes. Padre Santo y Dios bueno, te damos las gracias, Señor. Una vez más, Señor, porque hemos
podido, Señor, aprender de tu palabra, Señor, apoyar este tema, Padre mío, que hemos hablado, Señor, Dios mío, Señor, directamente, Padre Santo, y nos ha enseñado áreas, Señor, que tenemos que arreglar, Padre mío, no importando los años que llevemos, Señor, con nuestras esposas, aún con nuestros hijos, Padre, que podamos ser sabios, pedirte, Señor, sabiduría, mi Dios, porque si la pedimos, Señor, tú nos das abundantemente y sin reproche, Padre, para poder guiar con todo, mi Dios, los aspectos de la vida, Padre. Bendice a cada hermano aquí, Padre, en sus hogares, Padre. Que tú, mi Dios, les dé entendimiento y sabiduría en la dirección de sus casas, mi Dios, de su hogar, de su esposa, de sus hijos, Padre. Señor, y que tú seas el centro, mi Dios, en todas las familias que hay aquí, mi Dios. Siempre te demos aquí la gloria y la honra, Padre Santo, porque verdaderamente, Señor, sin ti nada podemos hacer. Bendice cada hermano una vez más, Señor, y ahora que vamos a salir de este lugar, te pedimos que tú nos guardes todo peligro, que podamos llegar a nuestras casas con bien, Padre. Y todo te lo pedimos en el precioso nombre del Hijo amado Jesucristo. Amén.